Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar algunos aspectos fundamentales relacionados con el balance de situación de una empresa. Concretamente vamos a referirnos a la definición, al contenido y a la estructura del balance, así como a la disposición u ordenación de las distintas partidas o elementos integrantes del mismo por masas patrimoniales. En primer lugar, recordad, el balance de situación es uno de los documentos o estados contables, documentos o estados financieros integrantes de las cuentas anuales de una empresa. Documentos que deberán ser elaborados con carácter obligatorio por todas las empresas, cualquiera que fuere su forma jurídica, con carácter anual. Las cuentas anuales son el resultado del proceso de contabilización de todas las operaciones diarias, de los hechos económicos acaecidos durante el ejercicio económico de una determinada empresa, de una determinada entidad. El balance de situación refleja la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado. El balance de situación es una fotografía instantánea de cuál es la estructura patrimonial, de cuál es la situación patrimonial de una empresa. En el balance de situación se registra de forma separada y valorados económicamente los activos, los bienes y derechos de la empresa, el patrimonio neto, los fondos propios, y el pasivo, los fondos ajenos. El estudio del balance de situación nos va a permitir conocer lo que la empresa tiene, su activo, el conjunto de sus inversiones, lo que se denomina la estructura económica de la empresa, y de dónde ha obtenido los fondos para llevar a cabo dichas inversiones, para materializar dichos activos, su estructura financiera, sus fuentes de financiación. El análisis del equilibrio entre las masas patrimoniales, la existencia o no de fondo de maniobras, así como el análisis del riesgo financiero de la empresa, nos va a permitir evaluar su solidez patrimonial. ¿Cuál es la salud económico-financiera de una determinada empresa? Antes de nada, ver a grosso modo cuál es la estructura del balance de situación de una empresa. Pues bien, la estructura o el balance de situación se dispone o se estructura en dos partes. Por una parte se muestran la totalidad de los bienes y derechos de la empresa, lo que constituye su activo, el conjunto de inversiones de la empresa, lo que la empresa tiene para el desarrollo de su actividad, para la explotación de su negocio, y por otra parte se va a mostrar la estructura financiera de la empresa, las fuentes de financiación de la empresa, los fondos que la empresa obtiene para el desarrollo de su actividad. Estos fondos pueden ser bien fondos propios, que se incluirán en el patrimonio neto, es decir, dinero que pertenece a los dueños, a los propietarios, a los accionistas de la empresa, o bien fondos ajenos, pasivo, deuda, dinero que hemos pedido a terceros, entidades financieras, y que nos va a permitir, que van a contribuir al desarrollo de nuestra actividad. Por lo tanto, debe existir una identificación entre lo que la empresa tiene y los fondos que ha utilizado para tener dichos activos. Es decir, debe existir una identidad entre la estructura económica, el conjunto de inversiones de la empresa, y la estructura financiera, el conjunto de las fuentes de financiación utilizadas para el desarrollo del negocio. De forma algo vulgar, podríamos decir que lo que tenemos de algún sitio tiene que haber salido. Es decir, todo lo que la empresa tiene materializado en el activo debe tener un origen de fondos, un origen de fuentes de financiación. Esto se concreta en que en términos económicos, en unidades monetarias, la suma del activo debe ser igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo. Es decir, la totalidad de las inversiones del activo, el importe de las inversiones del activo, debe ser equivalente a la totalidad, al importe de las fuentes de financiación. Patrimonio neto, en el caso de fondos propios, o bien deuda, pasivo, en el caso de fuentes de financiación ajena. Bien, pues en base a esta estructura general entre activo, estructura económica, inversiones, y patrimonio neto y pasivo, fondos propios y fondos ajenos, estructura financiera, fuentes de financiación, el Plan General de Contabilidad, en el modelo formal, establece que estas dos grandes masas, o estos dos grandes grupos de elementos, activo, patrimonio neto y pasivo, a la vez se dividirán, se distribuirán por grupos de naturaleza similar, de partidas o elementos integrantes del balance de situación. Concretamente, en relación con la estructura económica, con el conjunto de inversiones, con el conjunto del activo de la empresa, el Plan General de Contabilidad
dispone que las partidas integrantes del activo se distribuirán en activo no corriente y activo corriente. El activo no corriente corresponde a lo que en el anterior Plan General de Contabilidad del año 90 se denominaba activo fijo. En esta masa patrimonial se incluirán todos aquellos elementos del activo, todas aquellas inversiones, todos aquellos elementos que van a permitir el desarrollo de la actividad de la empresa, la explotación del negocio de la empresa, durante un periodo de tiempo superior a un año. Es decir, todos aquellos elementos activos que vayan a permanecer en la empresa en un periodo largo, a largo plazo. Estos elementos son la fábrica en la que la empresa desarrolla su producción, la maquinaria necesaria para el desarrollo de la misma, cualquier equipo informático o software de gestión que vayamos a utilizar durante un periodo de tiempo superior a un año, elementos de transporte que utilicemos para el reparto de mercancías, en definitiva, cualquier activo que vaya a permanecer en la empresa contribuyendo al desarrollo de nuestro negocio durante un periodo de tiempo superior a un año. Por su parte, en el activo corriente, cuya denominación en el anterior Plan General de Contabilidad del 90 era activo circulante, contendrá todas aquellas partidas, todos aquellos elementos del activo que vayan a contribuir al desarrollo de nuestro negocio, a la explotación de nuestro negocio durante un periodo de tiempo inferior a un año, lo que es lo mismo, que vayan a estar en la empresa durante un periodo de corto plazo, inferior a un año. ¿Cuáles son las partidas que van a estar integradas en el activo corriente? Pues todas las mercancías, todos los productos fabricados que estarán en el almacén o en las tiendas, en caso de que tengamos puntos de venta directa de nuestros productos como forma de distribución de los mismos, disponibles para la venta, esperando que venga un cliente, los compre, se lleve esos productos y bien nos lo paga, se convierte directamente en tesorería esa venta, o bien nos lo deja de ver y tendremos un derecho de cobro cuyo vencimiento con carácter general será 3, 6, 9 meses, en cualquier caso inferior a un año. Pues bien, todas estas partidas serán las que estarán integrando el activo corriente o activo circulante. En relación con el activo, por tanto, se distingue entre partidas de largo plazo que vayan a permanecer en la empresa en un periodo superior a un año y partidas de corto plazo, cuya permanencia en la empresa será inferior a un año. Por tanto, el Plan General de Contabilidad, a la hora de disponer el modelo formal en relación con el balance de situación y concretamente en relación con las partidas del activo, sigue el criterio de distribución de menor a mayor liquidez. Son partidas menos líquidas, son partidas que van a tardar más tiempo en convertirse en liquidez, en convertirse en tesorería, aquellas integrantes del activo no corriente, es decir, aquellas que van a estar contribuyendo al desarrollo de la actividad, a la explotación del negocio de la empresa durante un periodo de tiempo superior a un año. Véase una fábrica que vamos a utilizar durante 15 o 20 años, maquinaria para la producción industrial que vamos a utilizar durante 10 o 15 años o equipos informáticos que utilizaremos durante 5, 7 o 9 años. Estos elementos van a contribuir al desarrollo del negocio durante un periodo superior a un año y se convertirán en liquidez de forma más lenta. Son elementos menos líquidos. En el activo corriente, por su parte, se incorporarán, o los elementos integrantes del activo corriente serán elementos que se convertirán en liquidez con mayor celeridad, con mayor rapidez, con mayor facilidad. Véase, los elementos fabricados, nuestros productos terminados y disponibles para la venta, estarán durante un periodo de tiempo razonable, generalmente inferior a un año, momento en el que se venderán y una vez que se han vendido se convierten en liquidez cuando cobramos de nuestros clientes. En relación con la estructura de las fuentes de financiación, la estructura financiera de la empresa. Hablábamos a grandes rasgos de patrimonio neto, de fondos propios y de pasivo, de fondos ajenos, de deuda. Bien, el patrimonio neto constituye en sí una masa patrimonial. El pasivo lo distribuye nuevamente en dos masas patrimoniales, pasivo no corriente y pasivo corriente. El criterio es exactamente el mismo que el legislador aplica en relación con el activo. En el pasivo no corriente estarán registradas la deuda, los fondos ajenos, cuyo vencimiento se producirá en un periodo superior a un año, es decir, deuda a largo plazo, mientras que en el pasivo corriente aparecerán registrados aquellos elementos pasivos, aquella deuda cuyo vencimiento se va a producir en un periodo inferior a un año. En el pasivo no corriente, por tanto, deuda con una entidad financiera por
financiación para la adquisición de un determinado elemento del activo no corriente, por ejemplo, pues para la adquisición de la fábrica hemos pedido un préstamo hipotecario cuyo vencimiento será a 30 o 40 años, pues esa deuda aparecerá reconocida dentro del pasivo no corriente. En el pasivo corriente, pues generalmente aparecerán deudas que financien la actividad de explotación de la empresa, el ciclo normal de explotación de la empresa, aquellos elementos integrantes generalmente del activo corriente. ¿Cuáles serán estas deudas a corto plazo? Pues deuda con un proveedor que me ha vendido materia prima y que me permite que se lo pague a 3, 6, 9 meses, deuda con Hacienda por cualquier tipo de impuesto, deudas con organismos de la Seguridad Social o con cualquier otro acreedor pues, relacionado con los suministros de luz, agua, teléfono, que normalmente pues, será un periodo de tiempo para su pago. Por tanto, la disposición de los elementos del activo era de menor a mayor liquidez, la disposición de los elementos del pasivo es de menor a mayor exigibilidad, en el sentido de que es menos exigible una deuda que vence dentro de 10, 15 o 20 años que una deuda que vence dentro de 3, 6 o 9 meses. Y nuevamente recuerdo que debe existir identidad entre masas patrimoniales integrantes del activo. La totalidad del activo debe ser igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo, por masas patrimoniales a la suma del patrimonio neto, del pasivo no corriente y del pasivo corriente. A modo de resumen de lo que acabamos de comentar, la disposición de masas patrimoniales activas se realiza en base al criterio de liquidez. En primer lugar aparecen las partidas, los elementos integrantes del activo no corriente, que son elementos que tardarán más tiempo en convertirse en liquidez, son elementos que van a contribuir al desarrollo de la actividad de la empresa durante un periodo de tiempo superior a un año, lo que en el ámbito económico-financiero se denomina generalmente el largo plazo. Aquí estarán partidas como inmuebles, maquinarias para la producción, elementos de transporte, etcétera, y el activo corriente, que incluye partidas más líquidas, partidas que van a contribuir al desarrollo de la actividad y que van a permanecer en la empresa durante un periodo de corto plazo, un periodo de tiempo inferior a un año. Generalmente partidas que van a ser realizables en el propio ejercicio, que se van a convertir en liquidez en el propio ejercicio económico. Pues los elementos que ya he fabricado, los productos disponibles para la venta, que una vez que se vendan se convierten en derechos de cobro, en dinero que tenemos pendiente de cobrar de nuestros clientes a corto plazo, o directamente se convierten en partidas disponibles, en liquidez inmediata una vez que hacemos una venta al contado y entra ese flujo de tesorería en nuestra empresa. Bien, hemos hablado del activo corriente o activo circulante en la denominación del antiguo plan y hemos hablado de que ahí se integrarán las partidas que contribuirán al desarrollo de la explotación del negocio en el corto plazo. Esto es lo que denomina el Plan General de Contabilidad el ciclo normal de explotación de la empresa, a este ciclo de explotación de corto plazo. Esto es un proceso circular en el cual se van produciendo una sucesión de operaciones y las partidas derivadas de esas operaciones son las que aparecerán registradas en el activo corriente como reflejo de este ciclo normal de explotación. El proceso es bien sencillo. Realizamos compra de materias primas a nuestros proveedores, esas materias primas entran en el proceso de producción hasta que se convierten en productos fabricados, disponibles para la venta. Estos productos se distribuyen a tiendas o si somos mayoristas directamente venderemos desde nuestra fábrica. Las ventas se convertirán en derechos de cobro o bien si se cobran al contado se convertirán directamente en dinero. Con estos efectos líquidos, con esta tesorería, nuevamente realizamos compras de materias primas que entrarán en el proceso de producción y una vez que estén disponibles para la venta se convertirán nuevamente en tesorería, en dinero, iniciándose nuevamente este proceso, este ciclo normal de explotación de la empresa. Bien, pues las partidas relacionadas con este ciclo normal son las que aparecen incluidas en el activo corriente de la empresa, en el activo de corto plazo, el que en un mismo ciclo, en un mismo ejercicio económico van a pasar de ser materias primas, productos en curso de fabricación, productos semi-terminados, productos terminados. Una vez que se han vendido se convertirán en derechos de cobro si no hemos cobrado en el momento de la venta o en dinero, en tesorería, en liquidez, en efectivo, que nos va a permitir nuevamente realizar nuevas compras de materias primas y así sucesivamente. En esta diapositiva quiero hacer una aclaración terminológica. ¿Vale? Hemos hablado de partidas del activo, integrantes de la estructura económica, del conjunto de las inversiones de la empresa y partidas de patrimonio neto y pasivo, integrantes de la estructura financiera
del conjunto de las fuentes de financiación que hemos utilizado para el desarrollo de nuestro negocio, de nuestra actividad. Hemos identificado el patrimonio neto con los fondos propios, con los fondos que pertenecen a los dueños de la empresa, el dinero con el que se desarrolla la actividad y que ha sido aportado directamente por los socios, por los accionistas, o bien son beneficios que se han ido generando a lo largo de sucesivos periodos y que se han quedado en la empresa para contribuir al desarrollo del negocio y aparecerían registrados en reservas. Patrimonio neto, fondos propios, y luego nos hemos referido al pasivo, a la deuda, fondos aportados, fondos que hemos solicitado a terceros como fondos ajenos. Y dentro de la deuda hemos distinguido entre deuda a largo plazo, pasivo no corriente, deuda a corto plazo, pasivo corriente. Pues bien, hay una denominación, hay un término que se utiliza de forma bastante frecuente en el ámbito económico-financiero, que es el de capitales permanentes. Pues bien, cuando nos referimos al término capitales permanentes, estamos incluyendo las partidas del patrimonio neto, de los fondos propios y las integrantes del pasivo no corriente, de los fondos ajenos cuyo vencimiento será superior a un año. ¿A qué responde esta denominación de capitales permanentes? Pues de alguna manera quiere referirse a aquellas fuentes de financiación, a aquellas fondos que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra empresa y que van a permanecer durante un periodo largo, con carácter de permanencia. Van a contribuir al desarrollo de nuestra actividad en un periodo de largo plazo. Por supuesto, los fondos propios en todo caso y el pasivo no corriente como deuda más estable, como deuda a largo plazo. Pues ese préstamo hipotecario que habíamos adquirido para la adquisición que habíamos contraído para la adquisición de la fábrica de la empresa o del edificio de oficinas y que devolveremos a 30 o 40 años son capitales permanentes, son fuentes o fondos de financiación que nos van a permitir, que van a contribuir al desarrollo de nuestra actividad con carácter permanente, son fondos estables. Antes de ver un par de cuestiones teóricas que quiero comentar en esta sesión introductoria sobre el balance de situación, me gustaría dejar claro lo que hemos comentado hasta ahora y que es fundamental para seguir avanzando en el estudio, en la deducción de la información contenida en el balance de situación para poder interpretar y analizar cuál es la estructura económico-financiera, cuál es la situación patrimonial de una empresa. Fundamental, lo que tenemos en nuestra empresa, todos los elementos registrados en el activo, el conjunto de nuestras inversiones, de algún sitio tiene que salir, de algún sitio deben haber salido. Es decir, todas nuestras inversiones deben tener un origen, una fuente de financiación que ha permitido materializarlas. O lo que es lo mismo, el activo debe ser igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo. La estructura económica, el activo, debe ser idéntica a la estructura financiera. El patrimonio neto más el pasivo. Por tanto, en el activo aparece reflejado lo que tenemos, conjunto de inversiones que nos van a permitir desarrollar nuestra actividad, lo que se denomina estructura económica. En el patrimonio neto y el pasivo aparecerá registrado de dónde han salido los fondos, el origen de los fondos con los cuales hemos materializado todas nuestras inversiones, con los cuales vamos a adquirir todos los elementos activos que nos van a permitir desarrollar nuestra actividad, desarrollar nuestro negocio. A esto, patrimonio neto y pasivo, se le denomina la estructura financiera de la empresa. Terminología financiera. Aquí he incluido algunas de las denominaciones que el Plan General de Contabilidad en su parte cuarta, en el cuadro de cuentas, dispone para algunas de las partidas, algunos de los elementos integrantes del balance de situación, bien sean como activo, bien sean como patrimonio neto o pasivo. Estas son las denominaciones que se utilizan con carácter general en el ámbito empresarial y me parecía interesante comentarlas a grosso modo para que vayamos familiarizándonos con esta terminología. Construcciones. El término construcciones se refiere al valor de los inmuebles propiedad de la empresa sin incluir el suelo, es decir, edificio de oficinas donde realizamos nuestra actividad. El edificio tendrá dos partes, el suelo, donde está construido el edificio, y el vuelo, el propio edificio con sus distintas plantas y con sus instalaciones. Pues bien, a la parte de las construcciones, del vuelo, se denomina construcción en el Plan General de Contabilidad. A la parte del suelo, sin incluir en este caso el vuelo, se denomina terrenos. Esta distinción en la denominación, podríamos pensar que por qué no directamente el plan lo denomina construcciones, incluyendo el valor de ambos. Bien, pues esto tiene el sentido de que cuando veamos el proceso de amortización de los elementos del inmovilizado material, veremos que las construcciones, el Plan General de Contabilidad, el legislador permite que se amorticen, que se impute como gasto plurianual una parte del valor
de esos elementos como pérdida del mismo por su uso a lo largo del tiempo, mientras que el terreno, el Plan General de Contabilidad, los terrenos no permite que se amorticen porque supone el legislador que no van a perder valor por su uso, por su contribución al desarrollo de la actividad, al desarrollo de nuestro negocio. En la partida de existencia se incluirá la valoración de las mercancías almacenadas por la empresa. Aquí tendremos desde las materias primas hasta los productos que estén en curso de fabricación o productos semi-terminados y los propios productos terminados disponibles para la venta. Clientes serán derechos de cobros derivados de la venta de productos o prestación de servicios que constituyan la actividad principal de la empresa. Deudores serán derechos de cobro derivados de la venta de productos o la prestación de servicios que no constituyan la actividad principal de la empresa. Bien, clientes. Somos una empresa fabricante de mesas de madera de roble. Nuestros clientes, ¿quiénes serán? O la partida cliente, ¿qué partidas, qué importes recogerán? Pues los importes que nos adeuden los señores que nos han comprado las mesas de madera de roble, que es nuestra actividad principal. Somos fabricantes y vendedores de mesas de madera de roble. Deudores son señores, son personas o empresas que nos adeudan determinados importes, pero derivados de la venta de productos o prestación de servicios que no constituyan la actividad principal de nuestra empresa. Supongamos que de la madera de roble en bruto que recibimos y que convertimos en mesa de madera de roble, pues nos sobran pequeñas lasquitas o pequeños trozos de esa materia prima que vendemos a una persona que hace esculturas en madera. Pues bien, en caso de que esa persona se lleve las esculturas y nos adeude un importe, se convertiría en un deudor, tenemos un derecho de cobro frente a esa persona o a esa empresa, pero este no es derivado de la actividad principal de nuestra empresa. Por poner un ejemplo sencillo, nuestra actividad principal es la fabricación y venta de mesas de madera de roble y tenemos un subproducto, un sobrante de la materia prima que nosotros utilizamos para el desarrollo de nuestra actividad principal que vendemos a terceros y en caso de que nos adeuden algún importe registraremos en la partida deudores. En tesorería se incluirá el dinero disponible en efectivo en cuentas corrientes a la vista, pues el dinero que la empresa tenga en su caja, en la oficina, así como el dinero que tenga en cualquier cuenta corriente. El capital registrará el importe de las aportaciones realizadas por los socios. Reservas. Las reservas serán importes de beneficios no distribuidos que se destinan a incrementar los fondos propios de la empresa, a capitalizar la empresa, a incrementar la riqueza de la empresa. Beneficio de un determinado periodo tenemos varias opciones. Una de ellas es repartirlas a los accionistas en formas de dividendo, en forma de retribución del capital que han aportado a la empresa. En ese caso, ese beneficio sale de la empresa y no tendría registro en el balance de situación. O tenemos la opción de decir, este dinero vamos a guardarlo para contribuir al desarrollo del negocio o para ir capitalizando la empresa para una futura inversión. Pues esas partidas de beneficios no distribuidos aparecerán registrados en reservas. El resultado del ejercicio, pues lógicamente va a ser la diferencia entre ingresos y gastos del periodo, es el resultado que aparece reflejado en la cuenta de resultados, otro de los estados integrantes de las cuentas anuales y que en la sesión correspondiente al mismo veremos con detenimiento las cuestiones fundamentales. Si es beneficio, aparecerá sumando en positivo, incrementando los fondos propios de la empresa. Si es pérdida, aparecerá disminuyendo los fondos propios de la empresa. Por lo tanto, resultado del ejercicio, beneficio o pérdida del ejercicio actual que está pendiente de decidir qué se hace con él. Una vez que se reúne la Junta General y decide qué se hace con ese resultado, pues esa cuenta desaparecerá, esa partida desaparecerá del balance y se convertirá pues en reservas si fuese beneficio y se quedase en la empresa para capitalizar e incrementar la riqueza de los accionistas, o saldrá en forma de dividendos de la empresa. ¿Qué son resultados negativos, que son pérdidas? Pues irán a otra partida que el plan denomina resultados negativos de ejercicios anteriores. En cualquier caso, el resultado del ejercicio es una cuenta transitoria que aparecerá reflejada en el balance final, el balance de situación final, el balance que se elabora al final de cada ejercicio económico, y que una vez que se decida qué se hace con ese resultado, la cuenta desaparecerá y aparecerá reflejada en otras partidas. Proveedores, deudas por suministros directamente relacionados con el desarrollo de la actividad de la empresa. Acreedores, deudas por suministros no relacionados directamente con el desarrollo de la empresa, de la actividad de la empresa. Esta distinción está íntimamente relacionada con la de clientes y deudores. En este caso, los que me surten, los que me suministran materia prima para el desarrollo de mi actividad, los que me venden los bloques o la materia prima, madera de roble en bruto, para la fabricación de las mesas de madera de roble, serán proveedores, mientras que
el que me suministra luz, agua, teléfono, un informático que tiene que venir a arreglar algún equipo a la empresa y le adeudo algún importe, aparecerá registrado en el pasivo como deuda, pero con la denominación acreedores, porque es una prestación de servicios, una adquisición de bienes que no está directamente relacionada con la actividad principal de mi empresa. Hacienda pública deudora y hacienda pública acreedora son denominaciones que utiliza el plan para referirse a importes que adeudamos a la hacienda pública o importes que la hacienda pública nos debe a nosotros. Si es hacienda pública acreedora frente a la empresa, serán deudas que tenemos contraídas con Hacienda. Si es hacienda pública deudora, es deuda que Hacienda tiene contraída con la empresa. Lógicamente, en caso de ser una deuda, hacienda pública acreedora aparecerá registrado en las partidas del pasivo, es deuda. En caso de ser hacienda pública deudora, un derecho que nosotros tenemos de cobro frente a Hacienda aparecería registrado como una partida del activo en nuestro balance de situación. Para terminar, comentar a grandes rasgos las normas de valoración generales que establece el plan de contabilidad. Hemos dicho que el Plan General de Contabilidad establece, en relación con las cuentas anuales, además del modelo formal y todos los principios y criterios en base a los cuales deben elaborarse estas cuentas anuales, estos estados o documentos contables, estados o documentos financieros, establece las normas de registro y valoración de todos los elementos que formarán parte de estas cuentas anuales. Normas de registro y valoración de aplicación obligatoria para cualquier empresa. Pues bien, reglas generales en relación con los activos, estos se contabilizarán, se registrarán en base a su precio de adquisición o coste de producción. El pasivo, las deudas, se incorporarán al balance de situación, se registrarán en base al valor de reembolso de las mismas. Hasta aquí el contenido de esta primera sesión sobre el balance de situación. Como ejercicio práctico os propongo que busquéis las cuentas anuales de cualquier gran empresa con el objetivo de analizar la estructura del balance, la configuración de las distintas masas patrimoniales y la equivalencia entre la estructura económica, el activo, y la estructura financiera, el patrimonio neto y el pasivo. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención, un abrazo y hasta pronto.